Un Boeing 737 se está aproximando a una pista nevada en Chicago. Ambos pilotos son conscientes de las condiciones complicadas en tierra y esperan un aterrizaje en pista resbaladiza. Al tocar tierra, aplican los frenos, pero para su horror se dan cuenta de que no está pasando nada. La aeronave no está desacelerando. ¿Qué está pasando? Mantente atento. En la tarde del 8 de diciembre de 2005, dos pilotos de Southwest Airlines estaban revisando atentamente su documentación de vuelo. Estaban programados juntos para 3 vuelos ese día, y el clima afuera era absolutamente horrible. El primer tramo de su vuelo los llevaría de Baltimore hacia el aeropuerto Midway de Chicago. Y en Chicago se esperaba una zona de intensa nevada durante la tarde y la noche. Esta nevada podría llevar a procedimientos de baja visibilidad en Chicago y también a pistas bastante resbaladizas, así que los pilotos tenían que ser muy cuidadosos con la cantidad de combustible que iban a llevar. Al final, decidieron designar 2 aeropuertos alternos distintos, de modo que, incluso si el clima no era favorable en Chicago, sabían que podían ir al menos al más lejano de esos 2 alternos. Y además de eso, llevaron 90 minutos de combustible extra para que pudieran mantenerse en espera en caso de que fuera necesario limpiar la nieve en Chicago. Los 2 pilotos que van a operar este vuelo son muy experimentados. El capitán tiene 59 años, cuenta con cerca de 15.000 horas de tiempo total de vuelo y 4.500 de esas horas en el Boeing 737 que van a pilotar en este vuelo. Antes de unirse a Southwest, él había trabajado 26 años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Lo acompañaba un primer oficial de 34 años que tenía 8.500 horas de tiempo total de vuelo, 2.000 horas en el Boeing 737 y antes de eso había operado como capitán en el Saab 340 otras miles de horas adicionales. Una vez que los pilotos terminaron su preparación previa al vuelo, salieron, informaron a los 3 sobrecargos con quienes iban a operar juntos y luego se dirigieron a la aeronave y comenzaron el embarque de sus 103 pasajeros que estaban programados para este vuelo hacia Chicago. Por otro lado, el clima en Baltimore también era realmente muy malo, lo que provocó muchos retrasos antes de que la aeronave pudiera comenzar el remolque. Y durante estos retrasos en tierra, el piloto al mando se preparó para la salida. Iba a ser el piloto a los mandos para este vuelo y, mientras esperaban, comenzaron a comentar el nuevo procedimiento que Southwest estaba a punto de implementar. El nuevo procedimiento tenía que ver con el sistema de frenos automáticos que estaba instalado en el 737-700 que iban a volar, y el sistema de frenos automáticos es exactamente lo que parece. Es un sistema que aplica los frenos automáticamente y proporciona una tasa de desaceleración constante a la aeronave. Se controla mediante una perilla selectora que puede configurarse en RTO, que significa despegue rechazado. En esa configuración ayudará a los pilotos a aplicar el frenado máximo en caso de que decidan rechazar el despegue, y luego puede configurarse en 4 diferentes ajustes de aterrizaje: 1, 2, 3 o máximo. Este sistema siempre había estado disponible en el 737-700, pero no se había utilizado para el aterrizaje en Southwest hasta ese momento. Y la razón de eso era porque operaban algunos modelos anteriores del 737 que no lo tenían. Y como querían mantener la uniformidad en la forma en que los pilotos operaban cada uno de estos tipos de 737, no lo habían usado. Pero ahora toda la flota estaba equipada con él, así que era momento de implementar el uso de este sistema, y la implementación de este nuevo procedimiento había sido retrasada varias veces por la compañía. De hecho, sin que los pilotos lo supieran ese día, en realidad se había retrasado una vez más, pero los pilotos que iban a volar este vuelo estaban convencidos de que en esta fecha iban a empezar a usar este nuevo procedimiento de autobrake. La demora en tierra seguía haciéndose cada vez más larga, hasta que finalmente llegó a casi 2 horas. A las 17:58 los pilotos finalmente recibieron la autorización para el pushback desde sus puertas. Hicieron el pushback, encendieron sus turbinas y comenzaron a rodar para salir desde la puerta B-28 en Baltimore. La aeronave despegó normalmente, ascendió inicialmente a 33.000 pies y recibió autorización para seguir ascendiendo hasta su altitud de crucero final de 39.000 pies. Una vez que la tripulación se estabilizó en crucero, casi de inmediato comenzaron a recibir información meteorológica a través de su sistema ACARS para su llegada a Chicago Midway. El clima era, como se esperaba, muy malo, con un viento en superficie de 0,90 grados a 10 nudos, 800 metros de visibilidad con nieve intensa y niebla helada, y una temperatura de -4 grados. Además del clima, también recibieron un informe sobre el estado de la pista, es decir, la condición de la pista que podían esperar al aterrizar. Este informe era un poco mixto, donde decían que la acción de frenado que podían esperar era regular en la primera mitad de la pista y mala en la segunda mitad.
Este informe había sido proporcionado por aeronaves que aterrizaron y dieron su evaluación, pero también por las cuadrillas que estaban limpiando la pista y tomando mediciones de frenado. Es muy importante que los pilotos sean conscientes del estado de la pista, de la acción de frenado en la pista en la que están a punto de aterrizar. No solo porque es importante saber si puedes detenerte de verdad en la pista disponible, sino también porque va a afectar la cantidad de viento cruzado y viento de cola que puedes aceptar. Ahora probablemente te estarás preguntando, ¿viento de cola? ¿Quién va a aterrizar una aeronave en una pista resbaladiza con viento de cola? ¿Por qué no simplemente dar la vuelta y aterrizar desde la dirección opuesta donde tienes viento de frente? Y esa sería una muy buena pregunta, pero el problema que existía en Chicago Midway era que tenían aproximaciones ILS desde ambas direcciones, tanto hacia la pista central 3.1 como hacia la pista central 1.3. Pero el problema era que el requisito de visibilidad necesario para la pista central 1.3 era ligeramente mayor que desde la otra dirección. Y con el tipo de condiciones meteorológicas que enfrentaban ese día, la visibilidad no era lo suficientemente buena para realizar la aproximación ILS desde la pista 1.3, que habría tenido un componente de viento de frente. Así que se vieron obligados, si iban a hacer una aproximación en Midway, tendrían que hacerlo en la pista central 3.1 en su lugar. Ambos pilotos empezaron a analizar esto y se dieron cuenta de que podían esperar un viento de cola de aproximadamente 8 nudos. Ahora bien, según el manual de Southwest, se les permitía aterrizar en una pista con hasta 10 nudos de viento de cola, siempre y cuando pudieran aterrizar dentro de la pista disponible. Eso solo estaba permitido a menos que la pista tuviera una acción de frenado deficiente. Si la acción de frenado era deficiente, la limitación era en realidad de 5 nudos. Los pilotos hablaron de esto, no estaban muy contentos con ello, pero la manera en que razonaron fue que, bueno, la primera parte de la pista tiene una acción de frenado regular y la segunda parte es deficiente. Y como había una mezcla de diferentes acciones de frenado, probablemente podemos aceptar 10 nudos de viento de cola. Necesitamos que toda la pista esté en condiciones deficientes para que aplique la limitación de 5 nudos de viento de cola. Si hubieran consultado el manual, se habrían dado cuenta de que el manual de rendimiento de Southwest en realidad indicaba que debían usar el valor más conservador, que en este caso era deficiente, y si se reportaba acción de frenado deficiente en cualquier parte de la pista, aplicaba la restricción de 5 nudos de viento de cola. Una vez que la tripulación decidió que se les permitía usar 10 nudos de viento de cola, ahora necesitaban hacer un cálculo para ver si realmente podían detener la aeronave dentro de la distancia de pista disponible. Y para hacerlo, usaron una computadora que estaba guardada detrás del asiento del comandante llamada OPC, una computadora de rendimiento a bordo. Esta computadora utilizaba datos de rendimiento de Boeing y de algunas otras fuentes también, junto con los parámetros ingresados por la tripulación. Por ejemplo, la acción de frenado, los componentes del viento, la presión, la temperatura y así sucesivamente. Y luego arrojaba la distancia de pista que necesitarían para detenerse. Y aquí llegamos a una parte realmente crucial de este accidente, porque en 2005 la FAA no había exigido a los operadores, las aerolíneas, que realizaran un cálculo de rendimiento en vuelo antes del aterrizaje. Se les exigía hacer un cálculo de rendimiento antes de la salida para asegurarse de que podrían aterrizar, pero una vez en el aire dependía de cada operador hacer un cálculo de rendimiento. Y como no había reglas establecidas sobre cómo hacer esto, todos los operadores lo hacían de diferentes maneras, y algunos operadores en realidad no lo hacían en absoluto, lo cual me parece increíble. En el caso de Southwest Airlines, habían creado esta herramienta OPC, pero no habían utilizado únicamente las cifras de rendimiento de Boeing. De hecho, también habían utilizado algunas cifras de rendimiento de terceros que resultaron ser menos conservadoras que las cifras de Boeing. Además de eso, esta computadora también limitaba la cantidad de viento de cola que podía usar durante su cálculo cuando la acción de frenado se reportaba como deficiente a 5 nudos. Así que cuando los pilotos ingresaron 8 nudos de viento de cola en la computadora lo ajustó automáticamente a 5 nudos porque ese era el máximo de viento de cola permitido con acción de frenado deficiente. Sin embargo, esto probablemente pasó desapercibido para la tripulación, porque cuando la tripulación hizo este cálculo, concluyeron que con acción de frenado deficiente podrían detener la aeronave dentro de la pista disponible, pero solo con 12 metros de sobra hacia el final de la pista. Esto hizo que ambos pilotos se sintieran muy incómodos, pero empezaron a discutirlo y ambos estuvieron de acuerdo en que, ya que la primera parte de la pista era aceptable y la segunda parte era deficiente, eso significaba que al hacer el cálculo considerando toda la pista como deficiente, les estaba dando un pequeño margen de seguridad. Y además de esto, los modelos anteriores del Boeing 737 de la flota de Southwest no usaban el inversor de empuje como parte de sus cálculos de aterrizaje.
Esto significaba que el inversor de empuje, si se usaba, era básicamente un extra, así que los cálculos de rendimiento que obtenían siempre eran conservadores, porque siempre tenían el inversor que iba a reducir aún más la distancia de aterrizaje. El problema, sin embargo, era que en el Boeing 737-700 el cálculo de rendimiento sí incluía el uso del inversor de empuje, pero esto no se había comunicado adecuadamente a las tripulaciones. Eso quedó demostrado por varias entrevistas con otras tripulaciones de Southwest después de este incidente, así que es muy probable que estos pilotos realmente pensaran que sí, solo tenemos 40 pies de sobra, pero también tenemos el inversor de empuje, así que eso nos va a dar otro margen considerable para detenernos. Bien, antes de entrar en la secuencia del accidente de este vuelo, solo quiero compartir este breve mensaje de mi patrocinador, quien hace posible que yo pueda hacer este tipo de videos para ustedes. Si, al igual que yo, te encantan los grandes documentales, tienes que conocer al sponsor de hoy, CuriosityStream. CuriosityStream es un servicio de streaming por suscripción de alta calidad, con miles de títulos de algunos de los mejores cineastas del mundo. Es literalmente el Netflix para nerds, el Hulu para los aficionados a la historia o el Disney Plus para los científicos que llevamos dentro. CuriosityStream lanza una gran cantidad de nuevos programas cada semana, incluyendo algunos originales exclusivos que solo puedes encontrar ahí. Empecé a seguir recientemente una gran serie llamada Engineering the Future, donde puedes seguir a pioneros de la ingeniería y cómo piensan que podemos crear un mejor futuro a través de la tecnología. Es realmente fascinante. Pero lo más increíble es que CuriosityStream es extremadamente accesible. Solo cuesta $20 al año para el público en general. Pero para ti, que sigues mi canal y usas el enlace en la descripción aquí abajo, que es curiositystream.com/mentorpilot, y usas el código de cupón MentorPilot, obtienes otro 25% de descuento sobre ese precio, bajándolo a solo $14.99 al año. Eso es $1.25 al mes, lo cual es increíble. Ahora, volvamos al video. Ahora, hablemos un poco sobre el aeropuerto Midway de Chicago. El aeropuerto tenía 5 pistas operativas en el momento del accidente. 2 de las pistas eran paralelas, orientadas en la dirección 040 grados y la opuesta 220 grados. Y 3 pistas paralelas orientadas en la dirección 130 grados y 310 grados. La pista en la que esta tripulación se estaba preparando para aterrizar era la central de las pistas orientadas hacia 310 grados. El problema que tenía Midway era que básicamente fue construido dentro de un cuadrado y fuera del perímetro del aeropuerto había muchas viviendas y autopistas. Esto significaba que el área normal de seguridad de pista, que se supone debe extenderse unos 1000 pies más allá de cualquiera de las pistas activas, no podía hacerse. En su lugar obtuvieron una exención, y el área de seguridad de pista era de solo 82 pies. Pero la FAA le había pedido al aeropuerto, durante los años previos al accidente, que investigara si había alguna alternativa al área de seguridad de pista que pudiera implementarse. Y habían empezado a investigar un sistema llamado EMS, que significa Sistema de Detención con Materiales de Ingeniería. Esto es básicamente un tipo de material de concreto que colapsa cuando una aeronave rueda sobre él. Y como está colapsando, empezará a generar mucha fuerza de frenado en las ruedas. Así que potencialmente detendrá una aeronave mucho más rápido de lo que lo haría si estuviera rodando sobre suelo normal. A las 18:05, la aeronave inició su descenso hacia el aeropuerto Midway de Chicago. Durante el descenso, los pilotos estaban comentando las condiciones de la pista, y es bastante obvio que no estaban realmente contentos con ellas. También estaban discutiendo si era prudente o no usar el sistema de frenado automático por primera vez en condiciones como esas. Pero el capitán dijo al fin: sí, lo vamos a hacer, pero voy a estar monitoreando el sistema muy de cerca. Y si no funciona como a mí me gusta, simplemente voy a aplicar el frenado manual máximo yo mismo. A las 18:33, la aeronave recibió autorización para descender a 10.000 pies y recibió también la autorización para entrar en un patrón de espera, porque en ese momento estaban limpiando la nieve en la pista. Cuando la aeronave entró en el patrón de espera, la tripulación recibió el último reporte meteorológico y las condiciones de la pista, y era bastante similar a lo que ya habían recibido. El viento de cola seguía siendo de 8 nudos, así que los cálculos de aterrizaje que ya habían hecho seguían siendo precisos, y la tripulación se sentía confiada para continuar con la aproximación. Antes de entrar en la aproximación y el aterrizaje, solo quiero hacer una pausa aquí y explicarte las 3 fases diferentes que todos los pilotos deben realizar correctamente para que ocurra un aterrizaje exitoso. La primera fase es en realidad la fase de aproximación. Ahí es donde debemos venir estabilizados. Eso significa que la aeronave debe tener la configuración correcta, necesitamos estar a la velocidad correcta, debemos estar en la trayectoria correcta y debemos tener todas nuestras checklists completas.
Eso es porque es muy importante para nosotros tener todos estos parámetros establecidos para poder seguir monitoreando la aeronave mientras nos aproximamos de manera estable, de modo que podamos ver que la siguiente fase del aterrizaje será exitosa. La segunda fase es el aterrizaje, ¿verdad? Esto significa que la aeronave cruza el umbral a aproximadamente 50 pies y luego, según la FAA, tenemos entre 1000 y 1500 pies aún en el aire. Así que sobrevolamos la primera parte de la pista para que la aeronave toque tierra exactamente en las marcas de la zona de aterrizaje. Idealmente, eso es una referencia. El toque puede ser un poco antes o un poco después de eso, pero necesitamos que la aeronave toque tierra dentro de esa zona. Y eso es importante porque necesitamos entrar en la tercera fase del aterrizaje, que es la fase de frenado. Ahora, suponiendo que las dos primeras fases fueron exitosas, que tocamos tierra donde se supone que debemos hacerlo en la marca de la zona de aterrizaje, la siguiente parte es detener la aeronave. Y hacemos eso con la ayuda de nuestros frenos y los spoilers en las alas. Los spoilers deben levantarse para eliminar toda la sustentación de las alas, de modo que todo el peso de la aeronave recaiga sobre los frenos. Eso significa que al aplicar el frenado máximo o tanto frenado como necesitemos, obtenemos el mayor efecto posible de nuestros frenos. Y tan pronto como el tren de aterrizaje principal toca la pista, debemos activar nuestros inversores de empuje, y hacemos eso con un par de palancas en la parte frontal de nuestras palancas de empuje. La forma en que funcionan los inversores de empuje es que, al seleccionarlos, eso iniciará la secuencia de desbloqueo de las cubiertas de los inversores de empuje. Así que en el caso del 737, eso significa que un par de compuertas se moverán hacia atrás, y estas compuertas bloqueadoras redirigirán el flujo del ventilador de las turbinas para que salga hacia afuera y hacia adelante. Esto es lo que genera la fuerza opuesta que nos da la desaceleración, pero toma un tiempo desde que seleccionas los inversores de empuje hasta que se completa esta secuencia inicial. Y durante ese tiempo no puedes seguir seleccionando más empuje inverso porque el mecanismo aún no está listo. Una vez que los inversores de empuje están en su lugar, entonces puedes seleccionar tanto empuje inverso como necesites, hasta un máximo de aproximadamente 82% de N1. Si todas estas cosas se hacen correctamente, entonces aterrizas, los spoilers se despliegan, los inversores de empuje se seleccionan hasta el punto de enclavamiento, empiezas a frenar, ya sea con el sistema de frenado automático o con el frenado manual si es necesario, y luego seleccionas rápidamente el empuje inverso máximo, así obtienes la desaceleración más eficiente de la aeronave. Eso sí, mencioné que necesitas ser bastante rápido al seleccionar los inversores de empuje, y la razón de esto es porque cuando una aeronave está en aproximación, los motores utilizan algo llamado ralentí de aproximación. Eso significa que el ralentí de los motores es bastante alto. Pero aproximadamente 5 segundos después de que tocamos tierra, la lógica cambia de ralentí de aproximación a ralentí en tierra, donde se permite que el N1 del motor baje a un valor mucho menor. Y si no has seleccionado los inversores de empuje inicialmente, entonces los motores podrían bajar a ese valor menor. Y cuando los seleccionas, no solo tomará los segundos que tardan las mangas de los inversores de empuje en desbloquearse, sino que también te tomará mucho más tiempo lograr que los motores vuelvan a acelerar para alcanzar ese empuje reverso máximo. Y esto es muy importante recordarlo. En cuanto a los frenos de la aeronave, funcionan de manera muy similar a los de un automóvil moderno, lo que significa que hay un sistema antiderrape conectado a cada rueda individual. Esto significa que cuando los pilotos o el sistema de freno automático aplican presión de freno, el sistema antiderrape detectará si las ruedas comienzan a patinar o no. Y si hay una indicación de que comienzan a patinar, es decir, a detenerse, entonces la presión de freno se liberará automáticamente en esa rueda hasta que vuelva a girar y luego se volverá a aplicar la presión de freno. De esta manera se obtiene el frenado más eficiente posible. El problema, por supuesto, surge cuando la acción de frenado es tan mala que en cuanto se aplica cualquier tipo de presión de freno a las ruedas, estas comienzan a patinar. En ese caso, es posible que casi no obtengas frenado de las ruedas y lo único que detiene la aeronave es la resistencia del avión junto con los inversores de empuje. A las 18:54, el vuelo 1248 de Southwest comienza a recibir sus vectores finales para la aproximación ILS a la pista 31 central. Los pilotos comienzan a extender los flaps según los procedimientos normales, empiezan a reducir la velocidad de la aeronave y finalmente reciben autorización para interceptar el ILS. Cuando están establecidos en el localizador, reciben las cifras actualizadas de acción de frenado, que son como antes, regular al inicio de la pista y deficiente hacia el final.
También recibieron una actualización del viento de 110 grados a 11 nudos, que es aproximadamente el mismo tipo de viento de cola que tenían durante sus cálculos. Luego continúan descendiendo por la senda de planeo. Los transfieren al controlador de torre de Midway y una vez que se reportan con el controlador de torre, la aeronave está completamente estabilizada en velocidad, con la checklist completada y lista para el aterrizaje. A las 19:12 con 28 segundos, la aeronave toma contacto exactamente donde debe hacerlo, sobre las marcas de la zona de toque a una velocidad de aproximadamente 4 nudos. El aterrizaje fue bastante firme e inmediatamente después de que la aeronave toca tierra, el capitán extiende la mano para accionar los inversores de empuje, los extiende y luego intenta jalarlos hacia atrás para obtener el empuje inverso total, pero al principio están un poco atorados. Probablemente por la razón que expliqué antes, que toma un tiempo para que las mangas de los inversores de empuje realmente se coloquen en posición. De todos modos, mientras hace esto, enfoca su atención en el frenado, porque recuerda, tiene seleccionado el Auto Brake Max, y esta es la primera vez que usan el sistema de frenos automáticos. Así que está a la expectativa, observando y viendo lo que hace el sistema. Y al principio dice que puede sentir que el sistema antibloqueo está actuando de forma intermitente y luego siente que ya no aplica ningún frenado. Y ambos pilotos dicen que sienten como si la aeronave estuviera acelerando por la pista. Probablemente en realidad no están acelerando, es solo que la falta de desaceleración o una disminución en la tasa de desaceleración a veces puede sentirse como una aceleración. En cualquier caso, el capitán está concentrado en aplicar el máximo frenado manual e intentar detener la aeronave, pero mientras lo hace, se ha olvidado por completo de los inversores de empuje. El primer oficial también ha notado la disminución en la desaceleración y está mirando al capitán y le dice: ¿Estás pisando ahí? ¿Estás pisando los frenos? Y luego mira hacia abajo y se da cuenta de que los inversores de empuje siguen en ralentí. Se inclina, quita la mano del capitán de los inversores de empuje y selecciona empuje inverso máximo. Esto sucede aproximadamente 18 segundos después del aterrizaje, lo cual es mucho tiempo durante un aterrizaje en una pista resbaladiza. Los dos pilotos están aplicando el frenado manual máximo, pero el capitán se da cuenta de que no será suficiente. Exclama: no la vamos a lograr, amigo. Y está bien, manténlo recto. Mientras la aeronave continúa más allá del final de la pista a una velocidad de aproximadamente 53 nudos. La aeronave continúa a través del área de seguridad muy corta, luego atraviesa una barrera contra chorros y una antena de navegación, cruza una carretera perimetral del aeropuerto y después pasa la cerca perimetral del aeropuerto antes de llegar a una autopista muy transitada fuera del área del aeropuerto. Desafortunadamente, en esa autopista hay una familia viajando en un auto hacia el norte que choca con la aeronave cuando ésta se detiene en la autopista. Tan pronto como la aeronave se detiene por completo, la tripulación inicia una evacuación de emergencia y todos los tripulantes y pasajeros logran escapar de la aeronave. Desafortunadamente, dentro del auto que fue impactado por la aeronave, un niño pequeño muere y uno de los adultos que viajaban resulta gravemente herido. La investigación de este accidente llegó a conclusiones realmente interesantes. En primer lugar, se determinó que la tripulación no debió haber iniciado la aproximación en primer lugar, dado que se reportó que la acción de frenado era deficiente en parte de la pista y que realmente solo podían aceptar 5 nudos de viento de cola, si ese era el caso. También se determinó que es probable que el capitán se distrajera por el uso del sistema de frenos automáticos, lo que hizo que se olvidara de continuar seleccionando las reversas de empuje después de haberlas activado. Si en cambio las reversas de empuje se hubieran seleccionado inmediatamente a empuje inverso máximo, en lugar de esperar esos 18 segundos y se hubieran mantenido hasta asegurar la detención, cálculos posteriores demostraron que la aeronave habría podido detenerse dentro de la distancia disponible de pista. También parecía haber una falta general de entrenamiento en cuanto a los procedimientos ante disminuciones del viento dentro de Southwest Airlines en ese momento. Porque cuando fueron entrevistados, muchos de los pilotos indicaron que no sabían que se tenía que usar el tipo de acción de frenado más limitante para calcular la máxima cifra de viento de cola que se puede utilizar. Y además, muchos de ellos no sabían que el Boeing 737-700 tenía el crédito de inversores de empuje incluido en el cálculo de la distancia de aterrizaje. Pero probablemente lo más llamativo de toda esta investigación fue el hecho de que la FAA no había exigido a todos los operadores realizar un cálculo adecuado de desempeño de aterrizaje en vuelo antes de aterrizar. Este incidente llevó a la FAA a enviar una recomendación a la industria de que todos hicieran esto y que agregaran un margen de seguridad del 15% a ese cálculo. También se recomendó al aeropuerto Midway de Chicago implementar el sistema EMS, el sistema de detención de material de emergencia. Y algunos cálculos después del accidente indicaron que si el sistema EMS hubiera estado instalado en el área de seguridad limitada que estaba disponible,
Eso habría sido suficiente para detener la aeronave, incluso cuando salió de la pista a 53 nudos. Al final de cada video, siempre tiendo a decir que este accidente ha hecho que la industria de la aviación sea más segura, y eso también es cierto en este accidente. Sin embargo, las salidas de pista son uno de los pocos tipos de accidentes que en realidad están empeorando. Estamos teniendo más salidas de pista cada año que antes. Y esto solo demuestra que nosotros, como pilotos, debemos ser muy cuidadosos y estar conscientes de las amenazas al momento de aterrizar, especialmente en pistas resbaladizas o con viento de cola. Necesitamos hacer evaluaciones adecuadas previas al aterrizaje de las pistas en las que vamos a aterrizar. Debemos estar conscientes de las amenazas en las 3 diferentes fases del aterrizaje. Y debemos ser prudentes al aproximarnos a cualquier tipo de pista para asegurarnos de poder detener la aeronave antes del final de la pista. Ahora, la gestión de amenazas y el liderazgo es algo que enseño en los cursos que he empezado a dar. Y si estás interesado en unirte a uno de estos cursos en el futuro, entonces ve a mentorpilot.com y registra tu correo electrónico. Me encantaría verte en uno de mis próximos cursos. Ahora, mira este video a continuación, que es una historia realmente increíble que creo que vas a disfrutar. Espero que ya te hayas suscrito a mi nuevo canal Mentor Now, donde trato temas más actuales que han sucedido. Y si quieres apoyar el trabajo que hago en el canal, considera unirte a mi querida familia de Patreon o cómprate algún producto del canal. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.